El Estado no elimina la pobreza, la fabrica. Que ya tiene tela el título, ¿sí? Desde luego. El objetivo es desgranar sus argumentos, que son cuanto menos provocadores. Bastos parte de una premisa radical. La pobreza es la condición natural de la humanidad. Claro. Y lo que de verdad necesita una explicación es la riqueza. Y a partir de ahí exploraremos las alternativas que él propone, más allá de la intervención estatal. Efectivamente, es que la conferencia arranca planteando una paradoja que sirve como hilo conductor de todo su razonamiento. A ver, dice, si el Estado es la gran solución a la pobreza, porque los gobiernos de todo signo anuncian año tras año y con orgullo el mayor gasto social de la historia. Claro, es una contradicción. Según la lógica de Bastos, esto sería como si un médico se jactara de recetar cada año más medicinas, lo que solo podría significar que la enfermedad, lejos de remitir, se agrava. Entiendo. Y esta contradicción es su punto de partida para analizar el capitalismo, la gestión de las finanzas personales y el papel, a menudo olvidado, que han jugado históricamente instituciones como la familia o la religión en la lucha contra la miseria. De acuerdo. Empecemos por el principio, porque arranca con una idea que puede resultar chocante. Sí, Dice que ser pobre es fácil, que basta con no hacer nada durante unos meses. Es una afirmación muy dura. ¿A qué se refiere exactamente con eso? ¿Es solo una provocación o hay un argumento económico detrás? es una provocación con un fondo muy serio. Lo que quiere decir es que el estado natural de las cosas, si no hay una acción constante y deliberada, es el desorden, es la entropía. Ah, claro. Tú dejas un jardín sin cuidar y volverá a ser un secarral. Dejas una casa sin mantener y se caerá. Ya. Pues de la misma manera, la riqueza no es algo que aparezca por defecto. Requiere esfuerzo, innovación, ahorro, una acción humana constante. La pobreza, en cambio, es el resultado de la inacción. O sea que lo raro es la riqueza, no la pobreza. Exacto. Por eso dice que lo que es verdaderamente anómalo y digno de estudio en la historia de la humanidad no es la pobreza, que ha sido la norma durante milenios, sino la creación masiva de riqueza que hemos visto en los últimos 200 años. Entiendo el punto. Es un cambio de perspectiva total. Y desde ahí conecta directamente con esa paradoja del mayor gasto social de la historia. Eso es. Pero los gobiernos argumentarían que ese gasto es precisamente la prueba de que se están ocupando del problema, ¿no? ¿Cómo desmonta Bastos ese argumento? Bueno, lo desmonta señalando que el propio sistema se retroalimenta. Argumenta que, para justificar ese gasto creciente, el sistema necesita encontrar constantemente nuevas formas de pobreza. ¿Nuevas formas? Sí, ya no se habla solo de la falta de comida o techo, ahora se identifican y se miden la pobreza energética, la pobreza habitacional, la pobreza infantil, la pobreza menstrual. Se crean categorías nuevas. Que amplían el espectro de personas consideradas pobres. Exacto, y por tanto necesitadas de ayuda estatal. Lo que nos lleva a la lógica institucional que él describe. Justo. Utiliza una analogía muy potente con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. A ver, Dice que ninguna organización de este tipo va a salir un día a anunciar: misión cumplida, hemos acabado con el hambre en el mundo. Disolvemos la agencia y nos vamos a casa. claro, es que la supervivencia de la propia burocracia depende de que el problema persista. Por supuesto, si el problema se reduce, se corre el riesgo de que se reduzcan los presupuestos. Por tanto, el incentivo institucional no es tanto solucionar el problema de raíz, sino gestionarlo y, si es necesario, redefinirlo para que nunca desaparezca del todo. Entiendo la lógica del incentivo, pero es un argumento que puede sonar un poco cínico. Alguien podría decir que el problema persiste porque los problemas son más complejos. Guerras, crisis climáticas, pandemias. ¿Aborda él esa posible crítica? No lo aborda directamente en esos términos, pero su argumento de fondo no depende de que haya una intención maliciosa. No dice que los funcionarios sean malas personas, ¿eh? Ah, vale. Su punto es sobre los incentivos estructurales. Aunque la intención sea buena, si la supervivencia de tu puesto y tu departamento depende de la existencia de un problema, inconscientemente tenderás a medirlo y presentarlo de una manera que justifique tu existencia. Lo que desemboca en la pregunta central que él plantea. Efectivamente. Si después de 70 años de estado del bienestar y billones de euros invertidos, las propias métricas oficiales nos dicen que el problema es mayor que nunca, ¿no será que estamos usando la herramienta equivocada? De acuerdo. Si el Estado no es la solución principal, según su análisis, ¿cuál es? Supongo que aquí es donde introduce el papel del capitalismo. Exacto. Pero es un término muy cargado y que genera mucha controversia.
¿Cómo lo enfoca él para defenderlo como herramienta contra la pobreza? Pues lo hace introduciendo una distinción que para él es la clave de todo el debate, en la diferencia fundamental entre pobreza absoluta y pobreza relativa. Ajá. Y es un punto crucial para entender su pensamiento. A ver, explícanos esa diferencia. La pobreza relativa es una medida de desigualdad, es una construcción estadística. Vale. Bastos los explica de una forma muy gráfica. Si metes a 10 personas en una habitación y mides sus ingresos, siempre habrá un 10% más pobre y un 10% más rico, ¿Por definición? por definición. Aunque la persona más pobre gane 50.000 euros al año y la más rica gane 50.001, siempre habrá alguien más alto y alguien más bajo en un grupo. Claro, es una obviedad. Intentar eliminar la pobreza relativa es como intentar que todo el mundo mida exactamente lo mismo. Es una batalla contra la estadística y está perdida de antemano. Ah, claro, es una distinción crucial. Entonces, su defensa del capitalismo se centra exclusivamente en la pobreza absoluta. Exactamente. La pobreza absoluta es la que de verdad importa. Es no tener que comer, no tener ropa, no tener un techo. Es la miseria material. Vale. Y ahí es donde su afirmación se vuelve contundente. Sostiene que el único sistema en la historia que ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza absoluta de forma masiva ha sido el capitalismo. Y da los ejemplos que todos conocemos, ¿no? Sí, claro. La transformación de China a partir de los 80s, el despegue de India, el sudeste asiático, lugares donde, al introducir elementos de mercado, la pobreza absoluta se desplomó. Y esto le lleva a otra afirmación que choca mucho con el discurso habitual. Dice que es mejor ser pobre en un entorno rico. Suena casi a una provocación. Suena, pero lo justifica con un argumento de puro sentido común, citando un refrán castellano: más da el dudo que el desnudo. Claro. La idea es que la ayuda material, la caridad, la filantropía, las oportunidades de empleo, solo pueden existir donde hay un excedente de riqueza. En una sociedad donde todos son pobres, ¿quién ayuda a quién? ¿Y con qué recursos? Es materialmente imposible. La creación de riqueza, aunque sea desigual, genera los recursos que luego pueden ser utilizados para ayudar a los que se quedan atrás. Un entorno próspero crea más y mejores empleos, más demanda. Y una mayor capacidad de la sociedad civil para organizar la ayuda. Por eso concluye que cuantos menos pobres haya, más fácil es atender a los que quedan. Vale, entiendo el argumento macroeconómico. Crear riqueza y eso reduce la pobreza absoluta. Pero todos conocemos casos de gente que, individualmente, tiene acceso a dinero y acaba en la ruina. ¿Trata Bastos este nivel más personal? Absolutamente. Y ese es uno de los puntos más originales y fascinantes de su análisis. Introduce un concepto que él llama la pobreza secundaria. ¿Pobreza secundaria? ¿Qué significa eso? Significa la pobreza que no deriva de la falta de ingresos, sino de la mala gestión de los ingresos que se tienen. Ah, vale. Es la pobreza causada por malgastar los recursos en lujos, vicios o simplemente en una mala planificación financiera. Eso es muy interesante. ¿Da algún ejemplo concreto para que podamos entenderlo mejor? Sí, y son ejemplos muy potentes porque todos los reconocemos de inmediato. Como por ejemplo, Menciona los casos que vemos constantemente en la prensa rosa de futbolistas de élite, cantantes famosos o actores de Hollywood que después de ganar decenas o cientos de millones, acaban completamente arruinados. completamente, pidiendo dinero a sus amigos o con todas sus propiedades embargadas. No eran pobres por falta de ingresos, sino porque gestionaron fatal esa abundancia. Y creo que conecta esto con un fenómeno psicológico muy concreto. Así es, lo vincula con el llamado efecto Diderot. Diderot. Sí, por un ensayo del filósofo francés Denis Diderot del siglo XVIII. Se titulaba Lamento por mi vieja bata. Qué curioso. Diderot cuenta cómo un día le regalaron una bata nueva, muy lujosa, y de repente al mirarla vio que todos los muebles de su despacho, su silla vieja, su escritorio raído, desentonaban con la bata nueva. Ya veo por dónde va. Le impulsó a una espiral de gastos para cambiarlo todo y ponerlo a la altura de la bata. Un proceso que casi lo lleva a la ruina. Es increíblemente reconocible. Compras una cosa bonita y de repente todo lo demás a tu alrededor te parece viejo y cutre. Es una trampa psicológica, ¿verdad? Es una trampa total. Bastos lo actualiza con un ejemplo moderno. Te compras un bolso de 1.500 euros. Uf, Con ese bolso ya no te apetece ir a la cafetería de siempre. Sientes que tienes que ir a un restaurante más caro.
y necesitas un vestido y unos zapatos que estén a la altura. Un gasto te arrastra a otros gastos. Exacto. Un gasto suntuario te arrastra una cadena de gastos de emulación para mantener una coherencia. Y esa espiral puede destrozar cualquier economía personal, por muy buenos ingresos que se tengan. Y contrasta esta actitud con la de la gente que sí consigue mantener y hacer crecer su patrimonio. Sí, y el contraste es demoledor. Menciona los hallazgos de libros como El millonario de la puerta de al lado, Ah, sí, lo conozco. que estudian los hábitos de los millonarios reales en Estados Unidos, y descubren que la mayoría no son como los imaginamos. No llevan coches de lujo. No, conducen coches de segunda mano fiables, usan cupones de descuento en el supermercado, viven en barrios normales, por debajo de sus posibilidades. Son frugales. Mucho. Se centran en el ahorro y la inversión, no en la ostentación. Y esto lleva a Bastos a una reflexión muy aguda. Nuestra cultura está obsesionada con enseñarnos cómo hacerse rico, pero casi nadie enseña lo que es previo y, más importante, cómo evitar ser pobre. Entonces, si recapitulamos, tenemos el mercado para crear riqueza y la responsabilidad personal para gestionarla. Pero la vida da golpes, la gente tiene accidentes, enfermedades. Si el Estado no debe ser la red de seguridad principal según Bastos, ¿qué propone él para cubrir a esas personas que caen en desgracia? Aquí es donde introduce el tercer pilar de su argumento, uno que él considera fundamental y que cree que hemos olvidado. A ver, Más allá del mercado y el Estado, existe lo que el economista Kenneth Boulding llamaba la economía del amor. la economía del amor. O del don, ¿sí? Se refiere a las instituciones sociales no mercantiles que históricamente han funcionado como red de seguridad, y la primera y más importante de todas es la familia. La describe, citando al sociólogo Christopher Lasch, como el refugio en un mundo despiadado. Exacto. Es la primera llamada que haces cuando tienes un problema grave. Si te despiden, si te pones enferma, si te quedas sin casa, la primera puerta a la que llamas suele ser la de tu familia. Pero, ¿cree Bastos que esa red sigue siendo tan fuerte como antes? No, y ese es uno de sus puntos de preocupación. Argumenta que el debilitamiento de los lazos familiares, tanto de la familia nuclear como de la extensa, Tíos, primos, abuelos. eso es, ha erosionado esta red de protección primaria. Lo que antes se resolvía con la ayuda de un familiar, ahora requiere la intervención de un asistente social del Estado. Al debilitarse la familia, el Estado ocupa ese vacío. Creando una mayor dependencia. Justo. Y después de la familia, ¿cuál es la siguiente gran institución de esa economía del amor? En la asistencia social. ¿No es algo secundario, entonces? No, no. Forma parte del núcleo de sus doctrinas y prácticas. Más allá de la idea general de caridad, menciona mecanismos concretos que hayan funcionado históricamente. Sí, da ejemplos muy específicos. Menciona a Cáritas en el mundo católico, una red de asistencia global. Habla del Zakat, la limosna obligatoria, que es uno de los 5 pilares del Islam. Ah, claro. Y se detiene en el sistema de la Iglesia de los Mormones, que le parece especialmente interesante. En su sistema, la comunidad ayuda a los miembros que lo necesitan, pero a cambio se les pide una contraprestación. Para mantener la dignidad. Eso es, y el sentido de contribución. Por ejemplo, te dan comida y ayuda para el alquiler, pero a cambio te piden que ayudes a limpiar la iglesia o participes en los trabajos de la comunidad. No es un regalo pasivo. Es una ayuda con corresponsabilidad. Me parece interesante. Mucho. Es como si estuviéramos redescubriendo un tejido social que ya existía, pero que ha sido eclipsado por la acción del Estado. Creo que él mismo sugiere que las pruebas de esto están a la vista de todos, ¿verdad? Exactamente. Cierra esta parte con una invitación. Nos pide que paseemos por los cascos antiguos de nuestras propias ciudades y nos fijemos en los nombres de las calles y los edificios. ¿Y qué encontramos? Pues nombres como Plaza del Hospitalillo, conventos para acoger huérfanas, instituciones como los Montes de Piedad o los Bancos del Pobre, que daban microcréditos sin interés. El Hostal de los Reyes Católicos en Santiago. El ejemplo paradigmático fundado como un gran hospital para peregrinos. Todas eran instituciones de la sociedad civil, fundadas por la Iglesia, por gremios, por cofradías, que tejían una red de protección social densísima mucho antes de que existiera el estado del bienestar moderno. Bien, vamos a recapitular, porque han salido muchas ideas potentes. El análisis de Bastos nos propone, en primer lugar, esa distinción entre pobreza absoluta y pobreza relativa. Que es crucial. La absoluta es la miseria, la relativa es una estadística. Exacto.
En segundo lugar, defiende el capitalismo de mercado no como fin en sí mismo, sino como la herramienta histórica más eficaz para crear la riqueza, que es el paso previo indispensable para poder ayudar. Y en tercer lugar, rescata ese concepto tan potente de la pobreza secundaria, que pone el foco en la responsabilidad individual y en la importancia de la educación financiera. Nos recuerda que tener ingresos no garantiza nada si no se sabe gestionar. Exacto. En definitiva, su visión reequilibra la balanza, recordando que la sociedad es mucho más que el Estado. Exacto. El punto de vista central es que la solución a la pobreza no ha sido históricamente un monopolio del Estado. No para nada. Ha dependido de una combinación de tres factores: la creación de riqueza por el mercado, la fortaleza de las instituciones de la sociedad civil, como la familia y las comunidades. Y la responsabilidad personal en la gestión de los propios recursos. Es una perspectiva que desafía la narrativa dominante, ¿eh? Totalmente. Nos obliga a pensar en la pobreza y sus soluciones desde un ángulo mucho más amplio. Reconociendo el papel de todos los actores sociales y no solo de uno. Y para terminar, una reflexión final que se deriva de todo esto y que nos deja pensando. A ver. ¿Qué cambiaría si la educación, tanto en la escuela como en casa, pusiera el mismo énfasis en enseñar la habilidad, a menudo más difícil y fundamental, de cómo no empobrecerse con los recursos que ya se tienen?